Lo eché de casa en Barcelona y mi mujer me llamó monstruo. 3 meses después, descubrí que el verdadero monstruo no era yo. Me llamo Jordi, tengo 56 años y vivo en Barcelona, en un piso modesto del barrio de Sant Andreu. Llevo trabajando desde los 16 años. He cargado sacos en el puerto, he sido repartidor, conductor de furgoneta y durante los últimos 20 años he trabajado en mantenimiento industrial. Siempre tuve una idea sencilla, que en mi casa nunca faltara comida, calefacción ni un techo seguro. Lo que no entendí fue que, mientras construía seguridad para mi familia, también estaba construyendo una jaula para mi hijo. Y él aprendió a vivir dentro de ella. Mi hijo se llama Mark, tiene 22 años, mide casi 1,90 m, está sano, fuerte y posee un talento extraordinario para convertir a su madre en una sirvienta sin que ella se dé cuenta. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me escuchen. Muchas gracias nuevamente por todo el soporte que he recibido. Veo que les gustan las historias. Entonces, no hay que alargarnos más, vamos por una más. Todo empezó poco a poco. Primero dejó la universidad. No me motiva. Después abandonó un empleo en una tienda de deportes. El encargado era insoportable. Luego dejó otro en un almacén. Mucho esfuerzo para tan poco sueldo. Después una cafetería. Los horarios eran una basura. Siempre había una excusa. Siempre había un culpable. Siempre había alguien más responsable de su fracaso, excepto él. Mientras tanto, su rutina era perfecta. Dormía hasta las 2 de la tarde. Pedía comida con la tarjeta de su madre. Pasaba horas jugando videojuegos. Gastaba dinero en apuestas online. Y cuando mi mujer, Clara, le pedía ayuda para cualquier cosa, respondía sin apartar la vista de la pantalla. Ahora voy. Ese ahora podía durar una semana. Clara lo justificaba todo. Está pasando una mala época. Se siente perdido. Necesita tiempo. Es nuestro hijo. Yo quería creerlo, porque aceptar la verdad duele más que cualquier mentira. La verdad era que Mark no estaba perdido. Estaba cómodamente instalado. Y nosotros le habíamos preparado el sofá. Aquella tarde llegué agotado. Había pasado 12 horas arreglando averías en una fábrica cerca de Badalona. Me dolían los hombros, las rodillas, la espalda. Solo quería una ducha caliente y sentarme 5 minutos. Entré al piso. La televisión iluminaba el salón. Mark estaba tumbado en el sofá. Clara acababa de llegar de trabajar en una residencia de ancianos. Todavía llevaba el uniforme. Ni siquiera se había quitado los zapatos. Tenía la cara agotada, las manos rojas, y aún así le estaba llevando la cena. Toma, cariño, le dijo. He hecho tortilla de patatas. Mark probó un bocado, frunció el ceño. Está fría. Clara se quedó quieta. La acabo de hacer. Pues vuelve a calentarla. Sentí algo romperse dentro de mí. ¿Qué has dicho? Mark levantó la vista. Ya llegó el jefe. Pídele perdón a tu madre. ¿Por qué? Porque no es tu criada. Mark soltó una carcajada. Si te molesta tanto, sírveme tú.
hasta que encontré su móvil olvidado debajo del sofá, y apareció un mensaje, uno que cambió todo. ¿Ya le has sacado más pasta a tu vieja? El remitente era un tal Víctor. Abrí la conversación y descubrí algo que me heló la sangre. Durante meses, Mark había estado manipulando emocionalmente a su madre para conseguir dinero. Había vaciado sus ahorros, le había pedido préstamos, le había hecho creer que estaba deprimido, que necesitaba ayuda, que podía hacerse daño, todo para financiar apuestas, videojuegos y deudas. Más de 8.000 euros. Clara se derrumbó cuando la enfrenté. Confesó que incluso había empeñado las joyas heredadas de su madre para salvarlo. Aquella noche comprendí algo terrible. Mi hijo no solo estaba destruyendo su vida, estaba destruyendo la nuestra. Horas después recibimos otro mensaje. Víctor lo esperaba en una gasolinera. Fui a buscarlo. Lo encontré sentado sobre sus bolsas, solo, mojado por la lluvia, y por primera vez sin nadie dispuesto a rescatarle, lo llevé a casa de mi hermano Pau, que tenía un taller mecánico en Hospitalet. Mañana, a las 5 en pie, dijo Pau. Yo no voy a trabajar aquí. Entonces no duermes aquí. Así empezó todo. Los primeros días fueron un infierno. Mark protestó, insultó, amenazó con marcharse y finalmente lo hizo. Desapareció durante una semana. Durmió en sofás ajenos, en estaciones, en habitaciones compartidas, hasta que descubrió una verdad sencilla. El mundo no gira alrededor de nadie, ni siquiera de él. Cuando volvió a verme estaba más delgado, más cansado y mucho menos arrogante. Aceptó entrar en terapia, aceptó trabajar, aceptó escuchar por primera vez en años. Los meses siguientes fueron lentos, no hubo milagros, no hubo música emocionante, no hubo cambios instantáneos, hubo recaídas, mentiras, errores y discusiones. Pero también hubo algo nuevo, responsabilidad. Consiguió trabajo en una empresa de reparto. Después empezó a estudiar un ciclo de mecánica. Pagó algunas deudas, recuperó las joyas de su madre y un domingo apareció en casa con una pequeña caja. La dejó frente a Clara. Dentro estaban los pendientes que había empeñado. Mi mujer rompió en llanto. Mark bajó la cabeza. Lo siento. Fue la disculpa más pequeña del mundo y la más importante. Un año después vino a comer. Trajo refrescos, bien fríos. Los dejó sobre la mesa y sonrió. No quiero que me echen otra vez. Nos reímos los tres, con cicatrices, pero juntos. Durante la comida, observé algo que me emocionó más que cualquier discurso. Cuando terminó de comer, recogió su plato, lo llevó a la cocina, lo lavó y volvió a sentarse. Nadie se lo pidió, nadie se lo recordó, simplemente lo hizo. Entonces entendí que aquella noche no había echado a mi hijo de casa para perderlo. Lo había echado para que encontrara el camino de regreso, porque a veces el amor no consiste en abrir la puerta, a veces consiste en cerrarla y esperar a que la otra persona aprenda a llamar con respeto. Y cuando Mark volvió a tocar nuestra puerta, ya no era un rey sentado en un sofá, era un hombre aprendiendo a sostenerse sobre sus propios pies. Y eso, después de tantos años de dolor, fue el mejor regalo que un padre podía recibir. Wow. Yo creo que a más de uno le va a llegar y más de uno se va a identificar con esta historia. Este, Coméntenme qué les pareció, les gustó, qué estaban haciendo mientras le escucharon. ¿Conocen a alguien que lo esté viviendo? ¿Que lo haya vivido? ¿Alguien que haya logrado recuperarse? ¿Recuperar a su hijo? Creo que en estos tiempos más de uno está viviendo algo similar. Entonces, lo importante, como comenta Jordi, es identificarlo y trabajarlo. Si les gustó, ya saben, denle un like, compartan, coméntenme qué estaban haciendo mientras le escucharon. Y como siempre, buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo el horario en el que me escuchen. Muchas gracias y hasta luego.